Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a tener una sesión de repaso del tema de los protistas. Bueno, primeramente vamos a ver qué son los protistas. Como recordamos, los protistas nos constituyen un clado, es decir, un grupo que incluye todos los descendientes de un ancestro común. De modo que los sistemáticos no utilizan el término protista como nombre formal de un grupo. La mayoría de los biólogos utiliza el término protista para denominar a los eucariotas que no pertenecen a las plantas, animales u hongos. Pero, ¿qué originó tanta diversidad en los protistas? Bueno, existe la teoría endosimbiótica que postula que algunos orgánulos propios de las células eucariotas, especialmente plastos y mitocondrias, habrían tenido su origen en organismos procariotas que después de ser englobados por otro microorganismo, habrían establecido una relación endosimbiótica con este. Se especula que con las mitocondrias provendrían de protobacterias alfa o los plazos de cianobacterias. Entonces, en esta figura te presento cuál sería el proceso general de una endosimbiosis que originó a la diversidad de los protistas. Se cree que existía una eucariota ancestral que, digamos, absorbió una cianobacteria, lo que se conoce como endosimbiosis primaria. Y después de esto hubo una segunda endosimbiosis y fue por esto que se origina tanta diversidad. En la siguiente figura puedes ver los diferentes tipos de plástidos que se originan en los grupos de los procariotas. Entonces, todo empieza con la cianobacteria que hace la endosimbiosis primaria. Con el paso de la evolución, se pierde esta membrana y esto origina a lo que podría ser una alga roja o una alga verde, dependiendo del tipo de cianobacteria original. Después de esto hay una endosimbiosis secundaria y dependiendo del tipo de plástido que vuelve a absorber, entonces puede originar un dinoflagelado, un ciliado, un euglénido, etc. Ahora, como sabemos, existen muchos grupos de protistas y tienen características representativas cada grupo. Entonces, en esta tabla te presento el resumen de los grupos de protistas. El primer grupo, que es el grupo excavata o excavados, tiene dos subgrupos, diplomados y los parabasálidos. Ambos son heterótrofos y carecen de mitocondrias. En cuestión de la locomoción, los diplomados nadan con flagelos, mientras los parabasálidos pues también nadan con flagelos. Los géneros representativos serían para los diplomados la yardia, como el parásito intestinal de los mamíferos, y para los parabasálidos las tricomonas, que causan una infección de transmisión sexual llamada tricomoniasis. El grupo de los euglenosos tiene tres subgrupos, euglénidos y los pinoplástidos. Ambos nadan con un flagelo, los euglénidos nadan con un flagelo y los pinoplástidos nadan con más flagelos. La nutrición puede ser autótrofa, o sea, fotosintética en los euglénidos, en el otro grupo, los heterótrofos. Los euglénidos tienen una mancha ocular y por lo general viven en agua dulce. Un género representativo sería la euglena, que habita comúnmente en los estanques. De los kinetoplástidos,
Estos suelen habitar en el suelo o en el agua o pueden ser también parásitos. Un ejemplo que son los parásitos que causan la enfermedad africana del mal de sueño, la enfermedad del Chagas, etc. Los grupos que se conocen como Strametopila o también los conistas, que los grupos son los mohos acuáticos, las diatomeas y las algas pardas. Con respecto a los mohos acuáticos, estos suelen nadar con flagelos que se conocen como gametos, tienen una nutrición heterótrofa, las características representativas pues, es que son filamentosos, y en el género representativo pues son los que causan el mildiu velloso. Las diatomeas son las que se suelen deslizar sobre las superficies, usualmente son autótrofas, o sea, fotosintéticas, poseen una concha de silicio y la mayoría son marinas. En género representativo podemos mencionar la navicula que se desliza hacia la luz. El subgrupo de las algas pardas, la mayoría no tiene movilidad, son también autótrofos y sus características representativas son las algas marinas de los océanos templados. Esos son los que forman los bosques de algas marinas en los océanos, como la Macrocystis. De hecho, estas algas pardas y las algas verdes son los que coloquialmente conocemos como sargazo. El otro grupo tenemos los alveolados y tiene varios subgrupos, que son tres, los dinoflagelados, apicoplexa y los ciliados. En cuestión de la locomoción, los dinoflagelados nadan con dos flagelos, su nutrición es autótrofa y su característica representativa es que muchos son bioluminiscentes, a menudo tienen celulosa. Y el género representativo es el que nosotros conocemos como marea roja. Los de apicoplexa usualmente no tienen movilidad, su nutrición es heterótrofa, la mayoría son parásitos que forman esporas infecciosas, como el que causa la malaria o paludismo. Entre los subgrupos de los alevados están los ciliados, que nadan con cilios, de ahí su nombre. La nutrición es heterótrofa, incluyen organismos unicelulares más complejos. El ejemplo más común es el Paramecium, que habita en estanques y suele ser de movimiento rápido. Otro grupo está la Rhizaria. Se divide en dos subgrupos, foraminíferos y los radiolarios. Los foraminíferos extienden pseudópodos delgados. Su nutrición es heterótrofa, tienen concha de carbonato de calcio. Entre ellos podemos mencionar la globigerina. Los radiolarios extienden pseudópodos delgados, también son heterótrofos, y esos tienen conchas, pero de silicio. En género representativo podemos mencionar los actinoma. El otro subgrupo importante de protistas son los amebosos. Entre ellos se encuentran las amebas lobosas, los mohos deslizantes acelulares, los mohos deslizantes celulares. Las amebas lobosas extienden sus pseudópodos gruesos, la nutrición es heterótrofa y sus características representativas es que no suelen tener conchas, son sin concha. Entre las más representativas podemos mencionar la moeba, que habita comúnmente en los estanques. El otro subgrupo son los mohos deslizantes acelulares. Una masa parecida a babosa que se extiende sobre las superficies, su nutrición es heterótrofa, suelen formar un plasmodio multinucleado. Entre los más representativos podemos mencionar los Physarum, que forma una gran masa de color naranja brillante. Otro subgrupo está los mohos deslizantes celulares. Estas son células ameboideas que extienden sus pseudópodos. Una masa parecida a babosa se arrastra sobre la superficie.
La nutrición es heterótrofa también y forman un pseudoplasmodio con células ameboideas individuales. En el género representativo podemos mencionar el Dictyostelium, que es a menudo empleado en estudios de laboratorio. Y los otros grupos son las algas rojas y las algas verdes. Hablemos de las algas rojas. Su locomoción no suelen tener movilidad, son autótrofos y algunas depositan carbonato de calcio, marinas en su mayoría. En el género representativo podemos mencionar la porfira, que se usa para elaborar envoltorios de sushi. Y el último grupo son las conocidas como algas verdes. Estas pueden nadar con flagelos, solamente algunas especies. Su nutrición es autótrofa, fotosintética, y entre las características representativas son que son los parientes más cercanos de las plantas terrestres. El género representativo podemos mencionar la ulva, comúnmente conocida como lechuga de mar. Y bueno, como actividad de recuperación para 5 puntos, chicos, yo les propongo que realicen un ensayo acerca de la malaria o paludismo. ¿Qué van a hacer? Van a leer el siguiente artículo que se llama La malaria y la controversia sobre su vacuna. Les voy a dejar el link. Después lo van a analizar y enseguida van a escribir un ensayo sobre el mismo. Para escribirlo van a tomar a consideración los siguientes puntos. ¿Qué es la malaria? ¿Dónde se da? El ciclo de vida de los parásitos que causan la enfermedad, el desarrollo de vacunas, problemas éticos, sociales y económicos sobre el desarrollo o no de la vacuna. Ojo, chicos, esto no es un cuestionario. Los puntos no se trata de que lo respondan como preguntas cerradas, no. Son temas neurales para que se guíen en el desarrollo del texto que escriban. El ensayo, les voy a dejar también las indicaciones del ensayo, pero va a tener una extensión mínima y tiene que estar conforme al formato que se pida en el ADA. También aquí ya les puedo dejar la rúbrica del ADA y qué cosas pedimos en el ensayo, que tenga un contenido que invite a la reflexión, que la discusión, la idea principal se relacione con el tema y que se desarrolle a lo largo del documento apoyándose de las ideas secundarias. Que la redacción cumpla con las reglas de sintaxis, las referencias, que utilice fuentes confiables y vas a utilizar una además de la que te brinde el link para el ensayo. Y que demuestre actitudes y valores. ¿Qué valores? Pues responsabilidad, honestidad, puntualidad. Cualquier duda pueden escribirme a través de la plataforma o a mi correo. Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias, jóvenes. Nos vemos en la próxima clase.